Denuncias obligatorias de abuso infantil. Todos los niños merecen que las personas responsables de su cuidado velen por su crianza y seguridad. Los padres y cuidadores pueden brindarles cuidado y protección adecuados a los niños. Sin embargo, algunos padres tienen dificultades para mantener a sus hijos bien cuidados y seguros. Desafortunadamente, hay niños en todo nuestro estado que sufren amenazas a su seguridad dentro de su propio hogar. Estos niños vulnerables dependen de otras personas, de parientes, vecinos y profesionales en su comunidad y de los denunciantes obligatorios que puedan garantizar su seguridad. Este video incluye una breve descripción general de las denuncias obligatorias de abuso infantil en Oregon. Usted, al ser denunciante obligatorio, no debe apoyarse únicamente en la información de este video, sino que debe además consultar la ley de denuncias sobre abuso infantil para comprender plenamente sus responsabilidades. También puede consultar la guía del Departamento de Servicios Humanos. ¿Qué se puede hacer sobre el abuso infantil? Aproximadamente el 75% de todas las denuncias de abuso infantil son efectuadas por denunciantes obligatorios. Los denunciantes obligatorios son profesionales públicos y privados obligados por ley a denunciar presuntos casos de abuso infantil. La mayoría de dichos profesionales interactúan con los niños y las familias de forma periódica. Son empleados de tiempo completo y tiempo parcial, como también voluntarios. Algunos ejemplos de denunciantes obligatorios son, entre otros, médicos de cabecera, personal de agencias del orden público, empleados de una organización pública o privada que proporcione servicios o actividades relacionadas con los niños, empleados de escuelas públicas y privadas y miembro del clero. Para obtener una lista completa de todos los denunciantes obligatorios, consulte el Estatuto Modificado de Oregon 419V.005. En virtud de la ley de Oregon, todos los denunciantes obligatorios deben denunciar de inmediato los supuestos casos de abuso. Si dichas personas tienen un motivo razonable para creer que un niño con quien han tenido contacto puede haber sufrido abuso o una persona con la que tuvieron contacto puede haber abusado de un niño, no todas las personas son denunciantes obligatorios, pero se recomienda a todos denunciar los presuntos casos de abuso infantil para garantizar la seguridad de los niños en nuestra comunidad. Ahora platiquemos sobre el abuso infantil. Según su definición, un niño es una persona menor de 18 años. Niño también incluye a una persona menor de 21 años que viva en una agencia de cuidado infantil o bien reciba cuidados o servicios de esta. Agencia de cuidado infantil hace referencia a una agencia privada o a una organización privada que cuenta con una licencia del Departamento de Servicios Humanos, incluidos cuidados residenciales u otros cuidados o servicios similares para los niños. Aunque pueda tener inquietudes sobre el niño, no siempre está claro si ocurre abuso. Analicemos más detenidamente las definiciones de abuso físico, abuso sexual, abandono, lesión mental y amenaza de daño de menores. De acuerdo con su definición, según la ley de Oregon, abuso físico es toda agresión a un niño y toda lesión física a un niño causada por un medio no accidental, incluida toda lesión que parezca estar en discrepancia
con la explicación dada sobre la lesión. Según se define en la ley de Oregon, abuso sexual incluye lo siguiente: sometimiento a un niño a contacto sexual, violación de un niño que incluye, entre otros, actos de violación, sodomía, penetración sexual ilegal e incesto. La explotación sexual, lo que incluye, entre otros aspectos, contribuir con los delitos sexuales contra los menores y toda otra conducta que permita, emplee, autorice, facilite, induzca o motive a un menor a realizar actos para que las personas lo observen. También incluye fotografiar, filmar, grabar o toda otra exhibición de manera total o parcial, muestre contacto o conducta sexual, abuso sexual en el que intervenga un menor o violación de un menor, lo cual no incluye a las conductas que sean parte de una investigación o bien estén destinadas a fines educativos u otros fines legítimos. Tráfico con fines sexuales, lo que incluye permitir, facilitar, motivar o contratar a un niño para que participe en un acto sexual, comercial o para pagar por servicios sexuales con un menor. El abandono de un niño incluye, entre otros, no brindarle comida, ropa, vivienda ni atención médica adecuadas, lo que puede poner en peligro la salud o el bienestar del niño. El abandono también incluye comprar o vender a una persona menor de 18 años. El abandono puede consistir en permitir que una persona menor de 18 años de edad ingrese o permanezca en un lugar donde están produciendo metanfetaminas. Por último, el abandono puede implicar la exposición ilegal de un niño a una sustancia controlada o a la elaboración ilegal de un extracto cannabinoide que somete a un niño a un riesgo sustancial de daño para su salud o seguridad. Una lesión mental es toda lesión mental en un niño que incluye solo el deterioro observable y sustancial de la capacidad mental o psicológica del niño para funcionar, producto de la crueldad hacia el niño. La amenaza de daño existe cuando el padre, la madre o un cuidador somete al menor a un riesgo sustancial del daño a la salud o al bienestar del menor. Recuerde que a menudo los niños no pueden o no desean hablar si sus padres o cuidadores abusan de ellos. Dependen de que usted y otras personas de la comunidad reconozcan que algo no está bien y actúen para velar por su protección. Una simple preocupación puede o no significar que se está produciendo un caso de abuso. Sin embargo, observar alguno de estos indicadores, especialmente cuando haya más de uno presente, debería llevarlo a considerar lo que podría estar sucediendo. Considere cada posible indicador en el contexto de lo que es habitual para el niño, su familia, su cultura y su comunidad. Para hacer una denuncia no es obligatorio tener la certeza de que existe abuso. Hola, soy Edgar y he sido maestro de escuela en Oregon durante muchos años y debido a que parte de mi trabajo es interactuar con los menores, también soy un denunciante obligatorio.
Me gusta conocer a mis estudiantes y a sus familias, ayudar a que un niño aprenda y crezca. Es una de las mejores partes de mi trabajo. Por lo tanto, cuando tengo preocupaciones sobre cómo le va a un niño, me preocupa qué podría estar sucediendo en su casa, me tomo esta inquietud con mucha seriedad. Por supuesto, cuando la preocupación es leve, organizo una reunión para hablar con los padres para entender si podemos apoyarlos o si necesitan ayuda. Sin embargo, si la inquietud con respecto al estudiante es mayor y supera mis capacidades, o bien si el estudiante me ha hablado de manera directa sobre una situación preocupante en su casa, me planteo presentar una denuncia obligatoria de abuso infantil. Intento recordar que el proceso consiste en reconocer, registrar y denunciar. Este proceso de 3 pasos me ayuda a mantener el enfoque en lo que necesito hacer para cumplir con mi obligación como denunciante obligatorio. Platiquemos sobre la primera parte del proceso, reconocer. Reconocer es identificar las señales de que puede haber ocurrido o puede estar ocurriendo abuso. Cuando analizamos cómo reconocer los indicadores frecuentes de abuso infantil, es importante también reconocer que cada uno de nosotros tiene sus propias creencias respecto de lo que constituye una buena crianza de los hijos, los derechos de los niños en sus propias familias y cómo creemos que los padres y los cuidadores deberían reaccionar ante cuestiones preocupantes. Dichas creencias provienen de nuestras normas culturales y comunitarias, nuestras propias experiencias familiares y otras experiencias de vida. Obviamente existen muchos modos de educar a un niño y los métodos de crianza varían en gran medida en diferentes comunidades. Cuando nos preocupa un niño de una comunidad diferente de la propia o que pertenezca a una comunidad que no comprendamos bien, debemos analizar si la inquietud se relaciona con prácticas de crianza y creencias personales que pueden ser distintas de las nuestras, pero que no necesariamente constituirán un abuso. Las investigaciones sugieren que el abuso infantil ocurre en grupos raciales y étnicos a tasas similares. Sin embargo, cuando analizamos quién es denunciado por abuso, vemos que los niños de color, especialmente los niños indígenas estadounidenses y afroestadounidenses, intervienen en denuncias con mucha más frecuencia que la esperada. Esto se denomina desproporcionalidad racial. A continuación se explica lo que se sabe sobre la desproporcionalidad racial en el sistema de bienestar infantil y cómo puede ayudar a corregir ese problema en Oregon. El bienestar infantil, la palabra desproporcionalidad hace referencia a que determinados grupos de personas que se encuentran representados de manera inadecuada o excesiva en nuestro sistema en comparación con grupos de pares de la población en general, en Oregon y en toda la nación, los niños de color están sobrerepresentados en el sistema de bienestar infantil de modo alarmante. Los niños afroestadounidenses tienen casi el doble de probabilidades de ser objeto de presuntas situaciones de abuso que los niños blancos. Además, cuando se recibe una llamada sobre un niño afroestadounidense, es más probable que esté fundamentada y el niño tiene más posibilidades de que se le retire del hogar y de que permanezca alejado de su hogar a comparación de un niño blanco.
las acusaciones de abuso son casi 3 veces más en el caso de los niños indígenas estadounidenses que en el de los niños blancos, y de los niños indígenas estadounidenses tienen menos posibilidades de lograr la permanencia. Como profesional que interactúa con niños de forma periódica, es fundamental que comprenda el prejuicio personal y cómo éste puede afectarlo como denunciante obligatorio. Pregúntese a usted mismo: ¿siempre llamé para denunciar inquietudes respecto de una situación de abuso cuando consideré que un niño estaba en peligro? Es esencial que no dude en llamar si verdaderamente considera que un niño corre peligro a raíz de una situación de abuso. Hágase esta pregunta: si todas las personas fueran iguales, ¿realizaría la misma llamada del mismo modo si viera que sucede exactamente lo mismo en una familia blanca? A menudo las diferencias culturales equivalen a diferencias en las crianzas. En una cultura se puede hablar a los niños de un modo que para un denunciante obligatorio podría suponer un tono más elevado, más estricto o menos íntimo, pero tal vez dichas diferencias de crianza no sean abuso. Todos albergamos prejuicios personales, ya sea que nos guste admitirlo o no. Todos crecimos siendo bombardeados por imágenes y mensajes impulsados por el racismo, el prejuicio y el privilegio racial, de los que probablemente no tengamos conciencia. Piense en los mensajes que se han infiltrado en su sistema de creencia. Sea honesto con usted mismo. ¿Considera incluso un poco que los indígenas estadounidenses buscan activamente ayuda del gobierno en lugar de trabajo? ¿Considera que la mayoría de las personas hispanas son indocumentadas? ¿Apoya la noción de que los hombres afroestadounidenses tienen más probabilidades de ser agresivos o que todas las mujeres asiáticas son sumisas? ¿Le preocupa que diferentes grupos raciales o étnicos de algún modo sean una amenaza para su prosperidad o su seguridad personal? ¿Alguna vez se estiró para bloquear las puertas de su automóvil cuando se acercaba a un grupo de personas que pertenecía a una raza diferente de la suya? Estas preguntas no tienen como objetivo que se sienta culpable, tienen como fin hacernos pensar a todos sobre las creencias y los prejuicios que, tal vez sin saberlo, ejercen influencia en nuestros pensamientos y acciones como denunciantes obligatorios. Ahora que hablamos de las señales de advertencia de abuso, considere sus creencias y prejuicios personales y cómo estos pueden afectar lo que ve o escucha. ¿Cuáles son las señales de advertencia? Las agrupamos en 3 categorías: señales físicas presentes en el menor, señales de comportamiento o declaraciones del niño, señales de comportamiento o declaraciones del padre o cuidador. Algunas señales físicas presentes en el menor pueden ser las siguientes: lesiones en parte del cuerpo que no son habituales. Los niños se magullan las pantorrillas, se golpean las rodillas y se raspan los codos. Son lesiones que podemos esperar en los niños activos. Sin embargo, es más probable que las lesiones en espalda, cuello, nalgas o genitales estén relacionados con el abuso. Lesiones para las cuales el niño no tiene explicación ni razón lógica. Necesidades médicas, dentales, de la vista o de salud mental que parecen estar desatendidas. Bajo crecimiento en estatura o peso cuando no hay ninguna causa médica identificada. Un niño que tiene una infección de transmisión sexual. Algunas señales de comportamiento o declaraciones del niño pueden ser las siguientes: incidentes periódicos de huidas de casa, la apariencia de cansancio extremo a diario, el hábito de robar comida o quejarse por hambre. Un niño que llora, se esconde o indica de otra forma que no se siente seguro en presencia de un padre o un cuidador.
la pérdida de habilidades ya desarrolladas como episodios de incontinencia cuando ya había aprendido a ir al baño, intentos de suicidio o comportamientos de autolesión, declaraciones sobre estar sin supervisión antes de ser capaz de cuidarse de sí mismo de forma segura, declaraciones de que le teme a un padre o cuidador o que no desea ir a la casa, pedirle a otras personas que atiendan sus necesidades, declaraciones directas sobre ser objeto de abuso. Las señales de comportamiento o declaraciones del padre o cuidador pueden incluir ignorar los sentimientos, las necesidades o las emociones del niño, ver al niño como totalmente malo, malicioso o inservible. Describir al niño en términos sexuales o implicar que el niño puede provocar contacto sexual con otras personas. Esperar que el niño se comporte de maneras poco realistas para sus capacidades o su desarrollo. Parecer aislar de manera deliberada al niño, como retirarlo de la escuela o de otras actividades. Ofrecer explicaciones contradictorias, poco convincentes o nulas para las lesiones o los incidentes. Si bien los padres con discapacidades pueden necesitar diferentes tipos de apoyo para criar a un niño, una discapacidad o una afección de salud mental por sí sola no constituye abuso. Cuando observe una o más señales, es posible que no esté seguro de si se ha producido abuso y si debe denunciarlo, pero debe pensar de modo crítico sobre qué otra cosa sabe y qué ha observado en ese niño y esa familia. Nunca se cuestione si considera que un niño ha sido víctima de abuso. Sin embargo, si duda y la familia involucrada es una familia de color, considere si existe un prejuicio personal. El evaluador de bienestar infantil lo ayudará a dilucidar su inquietud. Es mejor hacer la denuncia o hablar sobre las preocupaciones con un profesional que pueda ayudar en lugar de quedarse en silencio. Situaciones frecuentes que provocan inquietudes a los denunciantes obligatorios, además de los indicadores que se abordaron anteriormente. Los denunciantes obligatorios a menudo toman conocimiento de circunstancias específicas que generan inquietudes sobre la seguridad y el bienestar de un niño. Analicemos estas situaciones de modo que comprenda mejor de qué manera bienestar infantil evalúa cada una de ellas. Violencia doméstica. La violencia doméstica es un patrón de comportamiento coercitivo que puede incluir abuso físico, sexual, económico y emocional, que usa una persona en contra de su pareja íntima, pasada o actual, para obtener poder y control en la relación. Por sí sola, la exposición a la violencia doméstica no se considera abuso infantil. No obstante, existe una alta incidencia de abuso infantil en familias en las que se produce violencia doméstica. Cuando un niño ha sufrido una lesión, expresa preocupación por su seguridad en relación con la violencia doméstica, o bien cuando considera que el niño sufrirá un daño a partir de la violencia doméstica, usted debe denunciar el hecho. Disciplina física. La disciplina física que sea razonable y adecuada según la edad, el tamaño y desarrollo del niño no se considera abuso físico. La disciplina física no está permitida en las escuelas públicas, las guarderías con licencia, ni en establecimientos estatales de cuidados certificados o con licencia, tales como hogares de crianza temporal, hogares grupales o agencias de cuidado infantil. Niños sin supervisión. Las leyes de Oregon no establecen la edad en la que se puede dejar a un niño sin supervisión. Sin embargo, no se puede dejar solo a un niño menor de 10 años
durante un periodo de tiempo tal que pueda poner en peligro su salud o bienestar. La edad no es necesariamente un buen indicador de la capacidad de un niño de permanecer seguro sin supervisión. El nivel de madurez del niño, la capacidad de satisfacer sus propias necesidades y actuar en consecuencia durante una emergencia junto con la seguridad física del entorno doméstico son todos los factores que intervienen al considerar si un niño puede estar experimentando abandono cuando se le deja solo en su casa. Falta de atención médica. Si el padre o cuidador no procura atención para una necesidad identificada médica, dental, del desarrollo de la visión o de la salud mental, esto puede constituir abandono infantil. En general, dicha falta probablemente genere un problema de salud considerable en el niño. Por ejemplo, el cuidador que no brinde tratamiento permanente a un niño con asma o diabetes se arriesga a que se produzca una consecuencia considerable en el niño que puede incluir la muerte si la afección no se controla con regularidad y no se brindan cuidados. Por otra parte, cabe la posibilidad de que el cuidador que demore en acudir a una consulta con un médico durante semanas por una tos y un goteo nasal constantes, incluso cuando otras personas manifiesten su inquietud, no esté tomando la mejor decisión, pero no se considera abandono según la ley porque no hay probabilidades de que el resultado sea grave. Uso de sustancias durante el embarazo. Las inquietudes sobre los recién nacidos que presenten síntomas de exposición a sustancias o de los que se sepa que hayan quedado expuestos antes del nacimiento deben denunciarse a Bienestar Infantil. La ley federal exige que las agencias estatales de bienestar infantil cuenten con procedimientos para evaluar si los niños afectados por sustancias estarán seguros y bien cuidados si se entregan al cuidado de sus padres. Oregon no puede asignar denuncias de abuso infantil sobre madres embarazadas que no tengan hijos en su hogar. No obstante, lo mejor es documentar las inquietudes sobre el comportamiento de los padres, las condiciones o las circunstancias que podrían poner en peligro al recién nacido antes del nacimiento. Esta información se tendrá en cuenta si Bienestar Infantil recibe una futura denuncia una vez que haya nacido el niño. En esta sección se describieron los indicadores clave de que podría estar produciéndose un abuso infantil, las situaciones frecuentes que a menudo constituyen inquietudes para los denunciantes obligatorios y la importancia de considerar el impacto de las perspectivas y los prejuicios personales al denunciar. A continuación, revisaremos los tipos de información que son recomendables que tenga a mano al realizar una denuncia. Al comunicarse la línea directa de abuso infantil de Oregon para realizar una denuncia de abuso, anote la fecha y la hora en que llamó y el nombre de la persona con quien habló. Cuando haga una denuncia, le ayudará a tener la mayor cantidad de información posible sobre el menor, su familia y la situación. ¿Qué información debo tener? Brinde información sobre el grado de abuso de las circunstancias en torno a este. Le ayudará a incluir todos los antecedentes de episodios anteriores de abuso que sospeche o de los que tenga conocimiento. Si los conoce, proporcione los nombres legales completos, las fechas de nacimiento o las edades aproximadas, las ubicaciones actuales y la información de contacto de los niños, los padres y los cuidadores. También debe proporcionar los nombres y la información de contacto de los padres sin custodia.
los hermanos y otros menores o adultos que viven en el hogar. Otra información útil, si la tuviera, podría ser la siguiente: nombre de la escuela o de la guardería, el idioma preferido de la familia si se necesita un intérprete, las inquietudes sobre la seguridad del trabajador asignado para evaluar la situación del menor, el funcionamiento general del menor incluidos el diagnóstico médico, las discapacidades o las necesidades especiales de cuidado, las observaciones o las declaraciones hechas a usted o a otras personas sobre el funcionamiento del menor, la información que lo lleve a sospechar de violencia doméstica, las observaciones o las inquietudes sobre el abuso de sustancias. Los indicios de dificultades de salud mental en el padre o la madre. Todo lo que parezca afectar la capacidad de los padres para responder de forma adecuada y segura a las necesidades del menor. Si se han analizado otras inquietudes con la familia, ya sea que lo haya hecho usted u otra persona, informe la reacción y las medidas adoptadas para abordar la situación con la familia. También es importante informar lo que marcha bien en la familia, la información sobre las fortalezas, los éxitos y las áreas libres de preocupaciones ayudan a pintar el panorama completo. Esto incluye información sobre el sistema de apoyos de la familia, tales como la presencia de la familia extendida, la participación en grupos comunitarios o religiosos, apoyos culturales o demás recursos. En este caso también es la información útil si la tuviera, pero debe informar las inquietudes incluso si no tiene toda la información solicitada. Por último, la ley federal y la ley de Oregon exigen que Bienestar Infantil identifique a los ancestros indígenas estadounidenses y o nativos de Alaska relacionados con el niño y sus padres biológicos. Es fundamental saber si el niño o sus padres son indígenas estadounidenses y a qué tribus podrían pertenecer. La ley establece que las tribus reconocidas por el gobierno federal tienen derecho a intervenir en los casos que involucren a miembros o posibles miembros de su tribu. La ley estatal de Oregon afirma nuestro compromiso de trabajar con las tribus para garantizar la seguridad y el bienestar de sus niños y familia. Bienestar Infantil trabaja en estrecha colaboración con las tribus para asegurarse que eso ocurra. En esta sección se describió el tipo de información que usted debería estar preparado para compartir si se conoce al efectuar una denuncia. Ahora aprenderá a realizar una denuncia usted mismo, lo que incluye cuándo y a quién debe hacerse. También conocerá qué podría suceder como resultado de una llamada a un evaluador de bienestar infantil. Si fue testigo de un posible abuso, es el denunciante responsable. No puede pedirle a otra persona que realice la denuncia en su lugar. Al proporcionar su nombre, relación con el menor o la familia e información de su contacto, ha cumplido con su responsabilidad como denunciante obligatorio y autorizó al personal de bienestar infantil a que se comunique con usted si fuera necesario. El no denunciar es una violación a la ley que se castiga con una multa de hasta $2,000. Los denunciantes obligatorios también pueden ser demandados por daños y perjuicios en un tribunal civil por no hacer una denuncia. En Oregon y en la mayoría de los otros estados existen leyes que mantienen la confidencialidad de los nombres, las direcciones y otra información de identificación sobre la persona que hace una denuncia de abuso infantil. Una pequeña cantidad de casos puede implicar la acción de un tribunal penal o de menores y es posible que lo citen como testigo.
La ley exige que se realice una denuncia de inmediato, de modo de que como denunciante obligatorio tiene la obligación de denunciar el abuso infantil durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, independientemente de si su conocimiento surgió al cumplir con sus obligaciones oficiales o fuera del horario de trabajo. Las denuncias no pueden postergarse, dejarse para un momento más conveniente ni para el siguiente día hábil, incluso si el niño no está actualmente en peligro. Por ejemplo, si se detiene a comprar alimentos mientras regresa a casa del trabajo y observa una situación de abuso infantil en la línea de la caja. Aún así, debe realizar la denuncia y de inmediato. Si considera que en este momento están lastimando a alguien o esta persona se encuentra en peligro inmediato, llame al 911. Para todas las denuncias de abuso infantil, comuníquese con la línea directa de abuso infantil de Oregon llamando al 1-855-503-SAFE o con su agencia local del orden público. El evaluador que responda la llamada le hará una amplia gama de preguntas sobre el niño, la familia y sus inquietudes específicas. Una vez que se haya recogido la información, se determinará una respuesta. Si la denuncia se asigna para la evaluación de CPS, significa que Bienestar Infantil asigna a una persona, es decir, a un trabajador de CPS, para que se reúna con el niño y la familia a fin de determinar si se produjo abuso y evaluar la seguridad del niño. El trabajador de CPS asignado al niño y a la familia puede comunicarse con usted para analizar sus inquietudes. Bienestar Infantil tiene la función de proteger a los niños de abusos actuales y futuros. Solo cuando resulte aparente que no haya modo de que un niño esté seguro al cuidado de sus padres o sus cuidadores, pueden Bienestar Infantil, las agencias del orden público o los tribunales intervenir para retirar al niño. Dichas acciones tienen el objetivo de ser temporales y deben estar respaldadas por evidencia. Incluso cuando se retira a los niños del hogar, la ley exige que se tomen medidas permanentes para que el niño pueda regresar de manera segura a su familia tan pronto sea posible. En última instancia, la meta de la intervención es la seguridad del niño. No todas las denuncias se asignan para una evaluación de CPS. Si el evaluador determina que la información recopilada no cumple con los criterios para asignar, es posible que la denuncia se cierre en la evaluación. Cuando durante la evaluación se cierra la denuncia, de todos modos se registra la información y si en el futuro se realiza otra denuncia sobre cualquier niño o adulto de la familia, puede revisarse la información denunciada anteriormente. Incluso cuando se cierra la denuncia durante la evaluación, puede haber otras agencias de la comunidad que pueden ayudar y apoyar a la familia para satisfacer las necesidades del niño. Una vez que realice una denuncia de abuso infantil, el evaluador o el trabajador de CPS puede indicarle si la denuncia se asignó, se produjo el abuso y se ofrecieron los servicios a la familia. Al ser denunciante obligatorio, usted cumple con la obligación de denuncia, ya sea que ésta se asigne o no para que se realice la evaluación de CPS. Si bien puede decepcionar cuando el resultado no es el esperado, debe saber que hay muchos caminos por los cuales se puede ayudar a un niño y una familia. Si tiene inquietudes sobre la decisión de una evaluación, puede solicitar hablar con un supervisor del evaluador.
Gracias por tomarse el tiempo para conocer en mayor profundidad su función como denunciante obligatorio. A menudo usted es un enlace esencial entre un niño que necesita ayuda y una respuesta que puede brindarle protección y apoyo. Cuando utilice sus habilidades profesionales para reconocer las señales de abuso, anote información esencial para preparar la denuncia. Luego denuncie la inquietud, cumplirá con su obligación legal y usará su voz y su poder en nombre de un niño que cuenta con usted. Gracias por las muchas formas en las que contribuye con nuestro Estado y sus comunidades. Usted forma parte de la red de seguridad de niños y familias y eso realmente importa.